Director Ejecutivo del Centro de Investigación Tecnológica del Cemento y el Concreto, CITEDEC. Actualmente es Director Ejecutivo de Pasquel Consultores. Recibamos al ingeniero Enrique Pasquel con un fuerte aplauso. Muy buenos días. Vamos a acomodar un poquito esto. En primer término, quiero agradecer mucho a Argos por la invitación para participar en este evento y sobre todo, además de tener el placer de volver a Colombia, el honor de compartir esta tribuna con distinguidos amigos y colegas, Paula Elene, Ramón Carrasquillo, Luis García, Jamshid, que no lo vemos hace un tiempo, y con el resto de conferencistas. Me pidieron preparar para este evento una presentación sobre nuevas tecnologías en concreto, donde tenía varias cosas encontradas, porque comencé a hacer un recuento. Primero, es un poco presuntuoso, o sería presuntuoso de mi parte, suponer que conozco todo lo que se refiere pues, a las nuevas tecnologías en concreto, ¿no? El ser profesor universitario, el hacer consultoría y sobre todo el tener siempre la oportunidad de estar del lado de los que saben más, como son mis amigos aquí presentes, nos da la oportunidad de tomar contacto con las nuevas tecnologías que todos sabemos que normalmente no vienen de nuestros países, ¿no? Son tecnologías que vienen de Estados Unidos, Europa, Asia, en fin, pero que las aplicamos. Entonces, comencé a elaborar esto, qué cosa difundir. Me salió una presentación de 250 diapositivas, ¿no? Y cuando uno quiere preparar una conferencia, la norma es no debes poner más de un slide por minuto. Es decir, debía tener más o menos 45. La presentación tiene 81 diapositivas, pero engañamos un poquito con las fotos, ¿no? La foto nos permite jugar con los tiempos. Y hemos seleccionado 3 tecnologías que no es que se están usando mucho a nivel mundial, pero nos indica la tendencia hacia dónde va la tecnología, qué cosas se está investigando y en función de qué cosa es importante para los investigadores y para la industria actualmente a nivel mundial. Entonces, uno de los temas que es muy interesante es el llamado concreto autorreparable. O sea, un concreto que sus fisuras se sellan solas, ¿no? Esto que parece un poco magia, ¿no? Los latinos somos muy aficionados al realismo mágico, todo aquello que es fantasioso nos encanta, ¿no? Yo soy admirador de García Márquez y todos tenemos esa manera de pensar. Nos parece algo mágico, algo raro, que el concreto se pueda autosellar, se pueda autorreparar. Pero tenemos que partir de por qué son importantes las fisuras, por qué es que esto nos preocupa tanto y le preocupa tanto en general a los investigadores, a los constructores. Y cuando uno busca estadística para ver qué tan importantes son las fisuras, lo curioso es que no se encuentra mucha estadística, ¿no? Todos los aquí presentes que viven del concreto, son constructores y diseñadores, saben que las fisuras es lo de todos los días, ¿no? Sabemos que es importante, pero rara vez se cuantifica, pero uno de los que ha cuantificado esto es el profesor José Calavera, autoridad mundial, en uno de sus libros clásicos, que es la patología de estructuras de concreto. Esta investigación la hizo más o menos a fines del siglo XX, que nos ilustra con aspectos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, y esto en concreto formal. ¿Qué cosa es el concreto formal? Diseñado por un diseñador profesional, construido por un constructor profesional, ¿no? Que es el concreto de los países desarrollados, ¿no? En nuestros países tenemos el concreto formal y el informal, ¿no? El formal, todos acá probablemente trabajamos en la parte formal, pero el informal es el concreto de bolsa, el concreto que se hace sin control, en fin, pero en el concreto formal, que es el controlado, lo curioso es que antes de construir nada, entre el proyecto y la ejecución, ya hay el 87% del origen de los problemas. Antes de construir ya, derivados del proyecto, ya hay un 37% de problemas y durante la construcción se genera el 51%. Y contrariamente a lo que
Ustedes saben que cuando hay un problema en la obra, sobre todo fisuras, al primero que se le echa la culpa es al concreto, ¿no es cierto? Los premezcladores lo saben, los constructores lo saben, al primero que se le echa la culpa es al concreto, pero la estadística demuestra que, contrariamente a esto, los materiales no son los culpables, ¿no? Solo es el 4,5% viene de deficiencias en los materiales. ¿Y esto qué cosa nos dice? Esta estadística con seguridad se sigue manteniendo. Nos dice que, pese a todo lo que podamos insistir en precauciones en diseño, todo lo que podamos difundir en cuanto a cuidados en el proceso constructivo, esto está muy lejos de ser realidad. Algunos datos interesantes, ¿no? El concreto y las fisuras es el día a día, pero sin embargo, en las universidades en Estados Unidos, en las mejores o más grandes universidades de Estados Unidos, no se dicta curso de tecnología del concreto, o se dictan cursos selectivos de tecnología del concreto, porque el 90 y tantos % del mercado es premezclado. Entonces, ¿para qué voy a aprender tecnología de concreto si va a haber un tercero que es especialista y me lo soluciona? En nuestros países tenemos que ser todistas, ¿no? Al revés, o sea, la penetración del premezclado concreto industrializado pasa de un 20%, en algunos países un poquito más. Y el ingeniero tiene que resolver sus propios problemas, pero curiosamente, como imitamos un poco a Estados Unidos en esto, la currícula de las universidades latinas tiende a imitar a los países desarrollados y se dictan muy pocos cursos de tecnología de concreto. ¿Y quién tiene que enfrentar los problemas de la obra? El residente, el constructor, el premezclador, y realmente no tiene las herramientas para hacer las evaluaciones. La parte buena del asunto para los constructores, para los consultores, es que nos da trabajo, bueno, si no, no tendríamos trabajo. Pero, ¿qué nos dice esto? Que por el lado del diseño y la construcción, difícilmente se va a lograr solucionar estos problemas. Es un tema de difusión. Entonces, ¿hacia dónde se va la investigación? A trabajar en los materiales. Lograr modificar el concreto de tal manera que, con las prácticas comunes, con los enfoques comunes, el constructor se libere o reduzca el tema de la fisuración. ¿Qué tan importantes son las fisuras? Son más del 50% de los problemas de fallas en el concreto. Entonces, es sumamente importante. Todos los consultores aquí presentes saben que la mayoría de trabajo que nos llega es problema de fisuración, ¿no? Entonces, este es un problema recurrente. ¿Qué causa, cuando hay una fisura, qué ocurre? Alarma y problemas, ¿no? La primera pregunta es estructural? ¿No es estructural? ¿Me compromete el comportamiento? Y de ahí se derivan una serie de problemas, algunas veces se paran ciertas actividades de la obra, siempre hay desconcierto sobre qué cosa es lo que ha pasado, cómo se tratan, cómo se reparan, qué va a pasar con la durabilidad. Es lógico que fisuras que no se tratan son fuente de ingreso, de agresividad química, fundamentalmente, corrosión, y esa estructura va a durar menos. Cuando dura menos, ¿qué significa? Que tenemos que invertir mucho en reparación y de repente finalmente tenemos que reponerla, demolerla y volverlo a hacer, y eso va contra la sustentabilidad o sostenibilidad, ¿no? Actualmente todo va enfocado a tratar de que el concreto sea más durable. ¿Para qué? Para que economicemos en el fondo energía y tengamos menos contaminación. Cuanto más duren las estructuras, ¿no?, menos concreto vamos a usar. Se va a seguir haciendo concreto, pero la idea es usar menos cemento, menos concreto, y este es el enfoque de sustentabilidad. Las fisuras no encajan con este enfoque. Es un problema recurrente, la solución está pendiente, ¿no? Hablamos de esto hace 50 años y seguro vamos a seguir hablando de las fisuras muchos años más. Y solo para tener una idea de la magnitud de este problema, en Estados Unidos se gasta en reparación, mantenimiento o rehabilitación de estructuras alrededor de $20.000 millones por año. Si esto lo extrapolamos a otros países desarrollados e incluso en nuestros países, se gasta mucho dinero en esto, pero quizás no lo llegamos a cuantificar como sí lo hacen en los países desarrollados. Entonces vamos a entrar ya al tema del autosellado de las fisuras, que es lo que ha motivado pues a un grupo de investigadores en todo el mundo a tratar de entrar por el material. ¿Cómo hacer que el material solo se repare? Y los antecedentes del sellado
de la autorreparación del concreto es lo que se llama el sellado autógeno, que es un fenómeno conocido hace muchísimos años, ¿no? Desde el año 1836, porque se veía en el concreto, se veía que fisuras muy finas, pasado un tiempo, se llenaban de una sustancia media blanquecina y se soldaba, la fisura se soldaba. Esto se estudió y es lo que se llama el sellado autógeno, que ocurre cuando la fisura es muy finita y hay presencia de agua, CO2, hidróxido de calcio, se forma carbonato de calcio y la fisura se sella y es como si nunca hubiera pasado nada. ¿Cuándo funciona esto? Nunca se puede predecir en las obras cuándo ocurre, pero después en autopsia se ve que ocurre cuando las fisuras son estáticas, cuando no se mueven, cuando son muy finitas del orden de 0.1 a 0.2 milímetros de espesor y no hay reglas fijas de ocurrencia, se necesita agua. Entonces, este fenómeno se conoce, pero no se puede programar, ¿no? No hay reglas para decir yo voy a hacerlo con los materiales convencionales de tal forma y me siento tranquilo porque va a funcionar el sellado autógeno, pero existía este concepto y así es como luce, por ejemplo, una estructura con sellado autógeno, donde esas líneas blancas es el carbonato de calcio que al cabo de un tiempo se ha formado. Se necesita agua, se necesita tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Depende de cada caso particular. Existen 5 tecnologías que se han desarrollado, se están desarrollando a nivel mundial, que las vamos a enumerar: el encapsulado químico, el bacteriano, adiciones minerales, los químicos en microtubos y el sellado autógeno con grietas de espesor controlado, que vamos a ir explicando poco a poco, de manera bastante simple y rápida, ¿no? Porque son temas muy complejos, pero yo creo que la idea es entender los conceptos y saber por dónde va la investigación. Vamos a hablar primero del encapsulado químico. ¿Cuál es el concepto? El concepto es poner dentro de la mezcla de concreto, ¿no? Algunas partículas, cápsulas, ¿qué quiere decir? Productos que en su interior tengan sustancias que cuando se rompe esta cápsula se activen y nos rellenen las fisuras, ¿no? Uno de los materiales más usados para esta aplicación es el silicato de calcio, usando cápsula de poliuretano de 100 micras, y más o menos la dosis que se usa es 2% del volumen del concreto. Aquí el tema del encapsulado pasa por cómo se hacen estas cápsulas, ¿no? El encapsulado es una técnica que se utiliza en muchísimas industrias, pero el encapsulado de estos productos para el concreto y en esta aplicación no es simple, ¿no? Porque tienen que ser cápsulas que resistan la rheología del concreto en estado fresco, ¿no? El tema de interferencia de partículas con el grueso, no se rompan antes de tiempo. Entonces, ahí viene lo interesante de esta tecnología, que ha llevado a desarrollo de cómo hacer el microencapsulado para estas aplicaciones. Hay diferentes procesos para esto, solo vamos a ver algunas imágenes. La idea es tener cápsulas prácticamente esféricas, ¿no? Que ante una solicitación mecánica se rompan y liberen la sustancia que reaccione, ¿no? Existen una serie de técnicas basadas en emulsiones que se centrifugan para generar estas partículas casi esféricas, pero el tema es, dependiendo de la tecnología, es el diámetro de estas microesferas, la cantidad de sustancia que contienen, y más o menos así luce un concreto con estas microesferas, ¿no? Más o menos en de 1/10 de milímetro. Es una tecnología que actualmente, todas esas tecnologías en general aumentan el precio por metro cúbico de los concretos. Esta tecnología actualmente incrementa el costo del orden de $30 a $50 por metro cúbico de los concretos. Pero vamos a ver al final de esta presentación por qué es que todos se orientan a esto, pese a que por metro cúbico es más caro, y está bastante enfocado dentro de lo que mencionaba Paulo, en el sentido que no siempre lo que es más caro por metro cúbico, ¿no?
o cuesta más por metro cúbico, es más caro en el costo-beneficio. Esto va a un análisis de costo-beneficio posterior. Vamos a ver a continuación otra tecnología de hacer esto mismo, que es el encapsulado bacteriano, y que esta tecnología la conozco un poquito más porque proviene de la Universidad de Delft, donde tuve la suerte hace ya una buena cantidad de años de hacer una pasantía de investigación experimental. Y ahí han desarrollado esta tecnología, la Universidad de Delft y el laboratorio Stevin II, es uno de los laboratorios líderes a nivel mundial y sobre todo en Europa en el campo del concreto. Y el doctor Jonker ha desarrollado unas bacterias que las encapsulan y tienen la particularidad que cuando se rompen estas cápsulas, la bacteria reacciona y nos genera también carbonato de calcio. Son bacterias que generan sustancias que sellan el concreto. Entonces, ventajas de esta tecnología, que se usan sustancias totalmente parte de la vida diaria, amigables con el medio ambiente, pese a que son bacterias y son favorables para este proceso. Hay varios tipos de bacterias. Pero son bacterias muy particulares porque tienen que soportar la alta alcalinidad que tiene el concreto, ¿no? Por encima 9, 10, 11, y la gran variedad de temperaturas que tiene el concreto cuando lo utilizamos en las obras. Entonces, hay varias bacterias, algunas que funcionan con temperatura de concreto entre 10 y 40 grados, otras temperaturas con temperaturas más bajas, y el equipo de la Universidad de Delft ha trabajado mucho en este aspecto. A la izquierda vemos cómo luce este concreto con las cápsulas bacterianas, ¿no? Son cápsulas esféricas también, normalmente arcillas expandidas que interiormente llevan la bacteria, y todo se activa cuando se produce la fisura. La fisura rompe la cápsula y el proceso necesita agua, necesita humedad. Algunas veces la humedad dentro del concreto, otras veces tiene que procurarse humedad, y el uso más efectivo de esta aplicación es en estructuras hidráulicas. En las estructuras hidráulicas el agua está permanente y favorece el desarrollo de estas bacterias. Se mide permeabilidad, se mide una serie de parámetros, y tenemos algunas ilustraciones donde, por ejemplo, vemos, no sé por qué, allá. Bueno, vemos en la parte inferior izquierda una fisura que ha liberado las bacterias, y en la parte derecha, al cabo de un tiempo, cómo se autosella. Este proceso con el encapsulado microbiano más o menos demora mínimo del orden de 30 a 40 días y se va hasta unos 90 a 100 días. Esto que en ocasiones nos podría parecer que demora mucho, es compatible con los procesos constructivos modernos. O sea, antes de 3 meses, 6 meses no ponemos en servicio las estructuras, ¿no? Entonces es un tiempo bastante razonable para que se desarrollen estos procesos. Aquí vemos también otras imágenes al microscopio, ¿no? De cómo este proceso sí funciona, si se dan las condiciones de la bacteria adecuada y la humedad, ¿no? Hay una aplicación muy interesante, la Universidad de Delft y en general Holanda es un país que busca mucho la proyección hacia los países en desarrollo, y hay un proyecto entre los alumnos, ¿no? De aplicación de tecnologías que se desarrollan en la universidad a aplicaciones prácticas en países de desarrollo. Entonces, aquí en la provincia de Tungurahua, en Ecuador, se está desarrollando un proyecto en un canal, ¿no? De 19 kilómetros que se tiene que reemplazar, ¿no? Gracias al apoyo de la universidad del gobierno holandés, se va a hacer aplicando esta tecnología, que es ya una aplicación práctica, ¿no? Si bien todo esto se ha desarrollado a nivel de laboratorio, pero hay todavía algunas interrogantes. Entonces, esto supuso un reto interesante, porque este canal está casi cerca de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde sabemos que los ciclos térmicos son híbridos, ¿no? En la mañana hace calor y en la noche baja mucho la temperatura, y se tuvo que buscar la bacteria, por ejemplo, que pudiera reaccionar con el agua. El agua hay veces discurre a 5 grados de temperatura. Entonces fue todo un reto, y se está en proceso de implementar en la práctica
esta tecnología en este canal, ¿no? Y como una colaboración también de la universidad a los países en desarrollo, ¿no? Vamos a hablar ahora de otra tecnología que es aquella que usa adiciones minerales. Esta tecnología se basa en reemplazo del cemento, ¿no? Por algunos agentes expansivos, aditivos expansivos, geomateriales y algunas adiciones minerales. Se ha visto, se ha estudiado, la escoria, la ceniza nos da estructuras de pasta mucho más densa, pero también sabemos que estos productos se vuelven cementantes en el tiempo. Entonces, es ideal que cuando utilizamos estas adiciones en los concretos, ayudan mucho a este proceso. Entonces, hay ya algunas aplicaciones que no se han todavía difundido comercialmente a gran escala. Por eso, todavía no hay mucha información al respecto. La incluimos dentro de este rubro porque es importante saber qué se hace. Pero fundamentalmente en Europa es donde se está desarrollando esto. Y para completar un poquito el concepto de por qué, por ejemplo, Holanda le mete tanta investigación a esto, ¿no? Holanda es un país que está por debajo del nivel del mar y tiene mucha agresividad, el ambiente marino, agresividad química, e invierte mucho dinero en mantenimiento y reparación de estructuras. Entonces, todo esto está enfocado hacia un objetivo nacional, ¿no? Y un objetivo de la industria también enfocado hacia sostenibilidad, ¿no? Vamos a ver ahora otra tecnología que son los químicos en microtubos. Aquí en este caso hay investigadores que han pensado en por qué no pongo también una sustancia que me rellene las fisuras en pequeños tubos que yo los pueda orientar de manera que me cosan las fisuras en la dirección que yo sé que más o menos van a salir, ¿no? Entonces, estos microtubos se tienen que orientar en la masa del concreto. No es que se meten directamente, sino se tienen que ir colocando dentro de la masa del concreto, ¿no? De manera que estén en la posición para que cuando ocurre la fisura se rompan y nos liberen estos productos que son normalmente polímeros de poliuretano. Estos microtubos son pequeñitos, 3 milímetros por 100 milímetros, así es como lucen, más o menos, y tienen una cierta corrugación para que también queden anclados en el concreto. En la parte de abajo vemos qué pasa con este polímero cuando tiene humedad, se hincha, ¿no? Crece varias veces su tamaño. La ventaja de esta tecnología, adicionalmente a las otras, es que se puede poner estos microtubos orientadamente donde queremos y este tipo de polímero es elástico y trabaja también en fisuras activas o medianamente activas. En las otras tecnologías, cuando la fisura se mueve, ¿no? Ya el proceso se tiene que volver a repetir para que se pueda seguir sellando, ¿no? Este tiene cierta ventaja. Acá no lo vamos a presentar, ahí tenemos la referencia a una serie de documentos que profundizan sobre esto, pero se utiliza tecnología muy avanzada de evaluar cómo funciona esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una prueba en un elemento, un elemento a flexión con carga en los tercios, y a la derecha tenemos la imagen de un tomógrafo, también hay tomógrafos para concreto, donde permite verificar efectivamente si se rompe el microtubo, si libera la sustancia y realmente si esta sustancia funciona, ¿no? Ahora vamos a ver la última tecnología que está teniendo mucha aceptación a nivel mundial, que son las microgrietas con espesor controlado. ¿Cuál es el concepto? El concepto es, si yo sé que el autosellado funciona cuando las grietas son muy finitas, entonces la idea de los investigadores ha sido, ¿por qué no hacer algo con el concreto para que estas grietas siempre sean muy finitas y actúe el proceso natural de autosellado? Entonces, hay investigadores que han desarrollado lo que le llaman en inglés el SC, o compuestos cementicios desarrollados ingenierilmente,
¿Cuál es el concepto? Yo hago concreto donde le meto todo lo que la tecnología me da para controlar fisuras, ¿no? Reemplazo de cemento, adiciones minerales y microfibras. Entonces, yo desarrollo este material cementicio, este compuesto cementicio, para poder controlar las microfisuras, y si yo logro esto, el proceso se va a dar de manera natural, ¿no? ¿Qué fibras se utilizan? Hay unas fibras de polivinil alcohol, han probado una serie de fibras, estas parece que son las más económicas, ¿no? Y permite tener grietas de 0.05 milímetros, ¿no? Lo usual es que el autosellado funciona con 1/10 de milímetro, lo han reducido a la mitad, y hay muy buenos resultados en este aspecto. La ventaja de estos materiales es que permiten gran deformabilidad, ¿no? Admiten gran deformación con microfisuras y tienen una serie de ventajas adicionales, ¿no? Y así luce este elemento después que se le ha dejado que se autoselle y el proceso realmente funciona. Vamos a ver después un comparativo de las diversas tecnologías para ver las ventajas y ventajas de cada una, pero todo esto se ve también a través de microscopio electrónico para comprobar si efectivamente esto está funcionando, ¿no? Bueno, así lucen las fisuras antes y después del proceso. Vamos a ver un poquito la comparación de las diversas tecnologías y hacia dónde va esto. Entonces, por ejemplo, en cuanto al tiempo de vida, porque hay que darle tiempo para que esto se produzca, entonces, casi todas esas tecnologías tienen un tiempo de vida que permite que el proceso se desarrolle. En el caso de la encapsulación bacteriana, ¿no?, hay la duda de si las bacterias viven el tiempo suficiente para que esto funcione. Se ha visto que por lo menos viven 6 meses, ¿no?, que es el periodo en que aparecen las fisuras y se puede desarrollar este proceso, ¿no? Con las adiciones minerales, mientras no haya hidratación de las adiciones, se puede producir el fenómeno, y en el resto también. O sea que desde el punto de vista de que funcione durante el tiempo de desarrollo de las fisuras y durante la vida útil, se da. En cuanto a cómo se distribuye esto, si cada tecnología, que la idea es que se produzca la distribución durante o dentro de toda la masa para que pueda actuar en cualquier tipo de fisura, la que tiene de ventajas es la de los químicos en microtubos. Las demás se distribuyen en toda la masa, algunas con mayor o menor eficiencia, ¿no? Pero la que tiene microtubos tiene ese problema que hay que colocarla de manera discreta, o sea, orientarlas donde necesitamos, ¿no? Desde el punto de vista de recuperación de propiedades mecánicas, lo ideal sería que no selle las fisuras, pero las selle de tal manera que recupera, se vuelve monolítico, o sea, como si nada hubiera pasado. Ahí sí la cosa no es tan efectiva. La mayoría de tecnologías sella, o sea, nos impermeabiliza, que es el problema principal en este tipo de fenómeno. Lo que queremos es sellar la fisura para que no ingrese. En general, la mayoría de fisuras que se producen en el concreto no son estructurales, sobre todo las originadas por cambios volumétricos. Entonces, el problema es cómo evito que ingrese agresividad, y todas cumplen esta función. Pero dicen los investigadores que aquellas donde se controla el espesor del agrietamiento son las que recuperan prácticamente la totalidad de la capacidad resistente, y ahí sí se produce un sellado total completo, ¿no? En las otras es esto variable, ¿no? En cuanto a la confiabilidad, o sea, como esto es pensando en que este proceso dure en el tiempo, ¿no? Estas tecnologías se están desarrollando de hace unos 10 años más o menos, pero todavía no hay el tiempo suficiente para ver, ¿no?, si esto es permanente, pero todo hace pensar que sí, está en evaluación. Los investigadores son bastante prudentes en no opinar sobre esto cuando todavía está en evaluación, ¿no? Y qué tan versátil.
Cuando se trata de encapsulación química, como la liberación del producto origina el sellado, esto no depende de presencia o no de agua y esa es una ventaja. La encapsulación bacteriana necesariamente necesita presencia continua de humedad. Esto funciona mucho mejor en estructuras hidráulicas. Igual las adiciones minerales, pero los químicos en microtubos y el sellado autógeno con grietas de espesor controlado no requieren tampoco condiciones especiales de humedad. Y esto es algo interesante en el caso de las microgrietas, ¿no? Se han analizado diferentes condiciones de exposición, con humedad, sin humedad, muy cercano a lo que es la obra, y al parecer esto funciona, ¿no? Repetibilidad, es decir, se autoselló la fisura, pero se volvió a abrir y el fenómeno se vuelve a repetir, ¿no? Entonces, eso todavía está en estudio. El único proceso o la única tecnología que se ha visto que sí se vuelve a repetir es aquella donde se controlan el espesor de las grietas, ¿no? Como es un fenómeno propio del concreto, mientras se den las condiciones, se vuelve a repetir. Se abre, pero se vuelve a generar y se vuelve a repetir, ¿no? ¿Por qué le están metiendo tanta investigación, tanto dinero a este tema? Se han hecho modelos, ¿no? Todavía no hay experiencias reales, pero se han hecho modelos. Hay un software muy interesante, que es un software libre, es un programa desarrollado también a través del ACI en una época, el programa se llama Life 365, ¿no? Que es un programa, un software que evalúa la vida útil de las estructuras, sobre todo desde el punto de vista de agresividad por corrosión. Uno le comienza a meter los parámetros de control y el programa nos proyecta el tiempo de vida. Entonces, el doctor Víctor Lee, que es uno de los investigadores más renombrados a nivel mundial en este tema del autosellado de las estructuras, hizo un modelo de análisis, ¿no? Sobre todo utilizando esta técnica de las grietas controladas, donde en la parte de arriba él corre el programa y evalúa el tiempo de vida útil. En la parte de arriba tenemos un concreto convencional, concreto reforzado normal, que no se fisura. Estos concretos se estima que tienen una vida útil más o menos de 30 años, ¿no? Antes de tener que hacerle una intervención. Pero cuando este mismo concreto tiene fisuras de hasta 0.4 milímetros, que es el espesor de fisuras aceptable en concreto. Hay un reporte del ACI, un comité del ACI, que nos da los órdenes de magnitud aceptables de fisuras, dependiendo del tipo de exposición, pero en condiciones de exposición no muy extremas se acepta hasta 0.4 milímetros de espesor de fisuras y se supone estructuralmente no pasa nada, pero eso le corta muchísimo el tiempo de vida útil a las estructuras, ¿no? De acuerdo a este software. Y cuando utilizamos esta tecnología del control de fisuras, cuando no se produce la fisura, cuando se toman las previsiones, el tiempo de vida se incrementa casi a 90 años. ¿No? Cuando se utiliza esta tecnología y se permiten grietas, ¿no? Dentro del rango admisible, ¿no? Baja un poquito, sin que haya el efecto del autosellado, en vez de 90 baja 70 años, pero curiosamente cuando se desarrolla este fenómeno de autosecado, la vida útil casi es igual a que cuando tenemos el concreto que hemos tomado todas las precauciones para que no se fisure, ¿no? Entonces, esto incrementa muchísimas veces más la expectativa de vida de las estructuras. ¿Y eso cómo se traduce en costo? Que eso es lo más importante y eso es lo que hace el software también, ¿no? Ya para hacerlo muy rápido, vemos que el costo de construcción y de mantenimiento de un concreto convencional más o menos está del orden de $180 por metro cuadrado. Esto fue un puente, se simuló esto en una losa de un puente. Y cuando este elemento está fisurado, nos puede costar el doble, $250 por metro cuadrado. Pero cuando se utilizan estas tecnologías, se espera que esto se reduzca a la mitad, un poquito por encima de los $100. Entonces imagínense el ahorro
¿no? Si Estados Unidos pudiera ahorrar la mitad de lo que invierte, 10.000 millones de dólares al año, ¿no? Y esto lo extrapolamos a toda la realidad del uso de concreto a nivel mundial, esto supone pues un tema muy, muy importante, muy interesante. Vamos a hablar de la segunda tecnología, que es el concreto con curado interno. Vamos a apurarnos un poquito. El ACI define el curado interno como darle una reserva adicional de agua al concreto fresco, ¿no? Mediante agregado liviano que lo hemos prehumedecido. Esto se conocía hace mucho tiempo, esta es la definición del ACI. ¿Para qué? Para contrarrestar dos fenómenos, la contracción autógena y la fisuración por contracción por secado, ¿no? Aquí vemos, para tener una ilustración, en la parte superior derecha, vemos lo que hace el curado convencional, cuando nosotros ponemos agua sobre las estructuras, sobre todo si esas estructuras tienen baja permeabilidad, esta agua no va a progresar mucho. El curado normalmente afecta solo la capa superficial. Pero cuando proveemos una fuente de agua interna, distribuida uniformemente, esto genera agua de manera mucho más eficiente y este es el principio del curado interno. ¿Y por qué? Vamos a entender por qué es importante o en qué concretos es importante este curado interno. Este es un gráfico bien ilustrativo que nos muestra, la columna en verde representa, estos son los componentes, cómo se distribuye la estructura de la pasta de cemento durante la hidratación. Entonces, lo que tenemos, la columna en verde es el concreto que se hidrata, con lo que está en azul, que es el agua que interviene en la hidratación. Lo que está en celeste es el agua que sobra y es el agua de lubricación. Hacia la derecha empezamos con una relación agua-cemento de 0,9. Esto nos corresponde a los constructores, es un concreto de limpieza, 100 kilos por centímetro cuadrado más o menos. Y vemos que en la medida que bajamos la relación agua-cemento, todos conocemos relación agua-cemento-resistencia, sube la resistencia, vamos a relaciones agua-cemento del orden 0,6, 0,7, 0,75, estamos hablando de los concretos de batalla, el 210, que utilizamos todavía de manera muy difundida, el 245, y vemos que son concretos bastante porosos que todavía les sobra una buena cantidad de agua de lubricación. Todo esto es sin aditivo, esto es lo que nos provee el material natural. Pero en la medida que vamos bajando relación agua-cemento, llega un momento en que desaparece la columna de agua de lubricación y, oh sorpresa, comienza a aparecer una columna verde claro. Es el cemento que no se llega a hidratar. Pablo mencionó, lo mostró en su presentación, este límite de 0,42 de relación agua-cemento, que en teoría es la relación agua-cemento donde el agua que le ponemos al concreto es el agua exacta para hidratar. No sobra ni falta agua. Y por debajo de eso nos falta agua para hidratar. Y todos los concretos de alto desempeño, ¿no?, están por 0,5 para abajo. Entonces son concretos que tienen muy poca agua de lubricación, ¿no?, y el agua que le ponemos es casi el agua de hidratación. Entonces, la tecnología está orientada a tratar de recuperar esa agua en ese tipo de concretos. Los antecedentes son la industria de agregados en concreto, en el año 37, en concreto ligero, esto se hace muchos años, y hay una serie de investigadores que a través del tiempo han ido viéndole otros enfoques. Hay 4 tecnologías principales: meter agregado liviano, los polímeros superabsorbentes, fibra de pulpa de madera y concreto reciclado. ¿Cómo se verifica esto? Se verifica a través de todos estos ensayos que son bastante sofisticados, ¿no? Uno dice, bueno, pero ¿cómo lo veo a través de todo esto? Con el agregado liviano, el ACI ya tiene bastante investigación al respecto. Hay este comité y hay un señor que es Dale Benz, que ha investigado mucho este tema y lo ha traducido en una fórmula para calcular la cantidad de agregado que le ponemos para que se produzca este curado interno, el agregado liviano, y están estos nomogramas donde uno entra con el contenido de cemento, relación con cemento, nos dice qué cantidad de agregado tiene sus limitaciones, ¿no?, porque puede que el agregado pierda agua en el transporte, que no se distribuye uniformemente, pero esta tecnología está bastante desarrollada a través del ACI.
También existe el uso de polímeros superabsorbentes, ¿no? Vamos a pasar un poquito más rápido, que significa que yo le pongo dentro del concreto, ¿no?, sustancias que inicialmente absorben mucha agua y después esta agua la liberan. Son partículas que oscilan entre 1/10 de milímetro hasta 1 milímetro. ¿Y qué cosas son? Aunque parezca mentira, es lo mismo que se utiliza en los pañales para los bebés, ¿no? Son sustancias que toman un montón de agua y aumentan su volumen y lo ponen al servicio del concreto. Este es un tipo de polímero donde se muestra ahí la capacidad de aumentar 3 veces su diámetro y expande 3 veces su peso. Y hay aplicaciones prácticas de esto. En el pabellón de la FIFA, en el Mundial de Alemania, se construyó utilizando este tipo de curado interno. Y estas son características. ¿Cuánto cuesta esta tecnología? Más o menos de 20 a 30 dólares por metro cúbico. También existe el usar pulpa de madera. Esto es algo un poquito más barato. Se ha encontrado que con estos materiales, con el mismo principio, un comparativo de diferentes fibras, y esta es la forma como sueltan el agua en el proceso. Y la observación de esta tecnología es qué tanto dura, ¿no?, la fibra, que es un material orgánico que se va degradando. Se ha visto que se degrada, pero no afecta significativamente en las propiedades resistentes, ¿no? Y finalmente tenemos el tema del agregado reciclado. En Estados Unidos, y lo saben las empresas de premezclado, hay una gran cantidad, un porcentaje de concreto que retorna a la obra. Más o menos puede ser del 2%, algunas veces hasta el 10% de retorno a la obra, y este material algunas veces se tiene que desechar o reutilizar en el proceso. Entonces, también siempre desde el punto de vista de sostenibilidad, ¿no?, se ha visto la posibilidad de reciclar estos materiales, este concreto desecho que en las plantas de premezclado se acumula. Entonces se ha visto que tratándolo, chancándolo, se puede reusar. El problema es que, como son diferentes tipos de concreto, diferentes materiales, esto requiere un procesamiento muy especial y se ha visto que reducen contracción autógena, no influyen en la resistencia, y a esto le está dando mucho énfasis la Asociación Norteamericana de Concreto Premezclado. Ya para terminar, porque ahorita, como en el fútbol, me han puesto amarilla y ahorita me ponen la roja, vamos a ver una aplicación de concreto autocompactante con rheología adaptada. Pablo nos ha mostrado el concreto autocompactante de alto desempeño y creo que aquí todos saben lo que es el concreto autocompactante. La idea es el concreto que sea sumamente suelto, sumamente fácil de colocar, ¿no? Pero vamos a avanzar rápidamente. Y esto es principalmente por el manejo de la rheología. ¿Qué cosa es la rheología? Es una parte de la física que nos indica cómo se desplazan los materiales. Entonces, en el caso del concreto, ¿no?, vamos a avanzar. El concreto es un material que no se comporta como un fluido newtoniano. Es decir, su desplazamiento no es proporcional al cortante, ¿no?, sino es un fluido no newtoniano que se mueve bajo este modelo, que es un modelo muy usado en tecnología de concreto, es el modelo Bingham. Entonces, ¿qué han hecho los especialistas para desarrollar concreto autocompactante? A través de, vamos a ver, ¿qué se usa en autocompactante? Se utilizan superplastificantes, modificadores de viscosidad, adiciones minerales, ¿no? Así se hace autocompactante. Pero uno de los problemas del autocompactante es que podemos hacerlo muy fluido, pero ¿qué hacemos, por ejemplo, en aplicaciones donde el ser muy fluido, por ejemplo, en un muro encofrado vertical, nos incrementa muchísimo la presión sobre el encofrado, nos encarece el encofrado, ¿no? Tenemos que gastar más en reforzar el encofrado. O, por ejemplo, en aplicaciones donde quisiéramos que se acomodara solo, pero se mantuvieran los costados estables, no funciona. Entonces, los investigadores han entrado a manejar lo que se llama la tisotropía, ¿no?, que es la velocidad con que disminuye la viscosidad en el tiempo, y el concepto, para hacerlo muy simple, es manejar estos parámetros de tal forma que el concreto sea suelto mientras yo quiero, pero en el momento en que adopta su condición estática, ya no se mueve, ¿no? Entonces,
Seguro han visto una serie de videos de concreto autocompactante, uno lo puede hacer muy fluido, se suelta muy rápido, o lo hace muy viscoso y se demora muchísimo. Entonces, se ha trabajado con rheómetros, que son equipos especiales para medir el cortante y para poder caracterizar todo esto, y ya hay aplicaciones prácticas de esto, ¿no? Sobre todo los proveedores de aditivos están desarrollando productos que puedan manejar la tixotropía, y ya se ha llegado también a este tipo de aplicaciones para reemplazar, por ejemplo, los concretos secos que utilizamos en las pavimentaciones con encofrado deslizante. Necesitamos el concreto muy seco para que se mantengan los costados, pero tiene sus problemas. Concreto con alto contenido de cemento, muy poca agua, tiende a secarse. Entonces, la idea es llegar a esto. Vemos 3 condiciones de trabajabilidad y vemos en la parte de abajo un concreto, ¿no?, que empieza con slam de 5 a 8, pero mantiene sus bordes estables, y ya se puede hacer esto, ¿no?, diseñar un concreto que la rheología, un autocompactante, porque trabajamos con slam sobre 8 pulgadas, pero que una vez que pasa la pavimentadora no se necesitan vibradores, no se necesita energía. Esto es sustentabilidad y logramos cosas de este tipo, ¿no? Bueno, para terminar en tiempo, todas estas aplicaciones yo creo que nos tienen que llevar a reflexionar a cómo buscarle el enfoque en nuestras realidades, ¿no? Son tecnologías que en algún momento van a llegar a nosotros, al mercado formal, al mercado que manejamos todos, al mercado muy desarrollado, pero yo siempre pienso que tenemos que encontrar soluciones para el otro gran mercado, el mercado del concreto informal, el mercado que resulta el problema principal de nuestros países, sobre todo, por ejemplo, en el Perú, cuando hay un sismo. El sismo revela las deficiencias y los problemas no se presentan en las estructuras bien construidas, en las estructuras donde se aplican las últimas tecnologías. Se presenta en las estructuras convencionales donde no llegamos todavía con esto. Entonces, el gran reto para los consultores, investigadores, la industria del cemento y premezclado en Latinoamérica es tratar de enfocar todos estos adelantos en aplicaciones prácticas que logren hacer sustentables los concretos de esta realidad. Yo coincido con Paulo en que hay que cambiar el esquema, ¿no?, olvidarnos del 210, pasar a otros concretos, pero hay un tema que él también lo mencionó. Desgraciadamente, todos nosotros los constructores solo le damos luz verde a esto cuando sentimos que en nuestro bolsillo se refleja el avance. Nos puede parecer muy bonito, nos puede parecer interesante, sobre todo que esto en 100 años pueda durar, pero como no lo vamos a ver en 100 años, estamos pensando solo en lo que nos queda en el bolsillo, y es un tema que hay que reflexionar y hay que ver cómo irlo modificando. Muchas gracias.